Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar de gráficas en ventilación mecánica. Este vídeo puede parecer bastante teórico, pero puede ayudar a sentar las bases necesarias para comprender bien más adelante las implicaciones prácticas y la información útil que se puede llegar a extraer de estas curvas. Así que espero que al final del vídeo veáis esto y os diga algo más de lo que os dice ahora. Para empezar, recordemos que cuando ventilamos a un paciente podemos hacerlo controlando, o sea, indicándole al aparato o bien el volumen tidal que queremos que introduzca, o bien la presión inspiratoria. El ventilador cumplirá con los parámetros que hayamos configurado en la medida de lo posible, y a su vez nos devolverá los valores que vaya registrando de presión y volumen en la vía respiratoria del paciente, con lo que tendremos que ir haciendo los ajustes necesarios. Es cierto también que existen los llamados modos duales que pueden controlar ambos parámetros a la vez, pero hoy no vamos a complicar el tema. En ventilación invasiva podemos elegir entre ventilar por volumen o por presión, mientras que en no invasiva siempre será por presión, ya que el volumen que inspira el paciente lo determinará él mismo, puesto que se encuentra consciente y con respiraciones espontáneas. Para simplificarlo hoy, a la hora de explicar las gráficas, vamos a referirnos a ventilación invasiva y totalmente controlada, es decir, sin respiraciones espontáneas en ningún momento por parte del paciente, como podría suceder en la modalidad asistida controlada o en la mandatoria intermitente sincronizada. Estas son las gráficas que podemos encontrar habitualmente en ambas modalidades cuando ventilamos controlando o bien la presión o bien el volumen. Aunque técnicamente no es correcto llamarlo modos, ya que lo único que cambia es la variable de control, voy a usar ese término para entendernos ahora. Antes de nada, hemos de saber que existen una serie de parámetros que vamos a configurar en ambos casos y que son comunes, como la FiO2, la PIP y, para lo que me interesa ahora, la frecuencia respiratoria, tiempo inspiratorio o relación IE. Tenéis un enlace al vídeo en el que explico la relación entre estos parámetros. Es decir, de algún modo vamos a indicarle al ventilador cuánto dura cada ciclo respiratorio y de cuánto tiempo inspiratorio dispone. Es importante no olvidar esto. Volvamos a las gráficas. Aunque existen muchas más, las más habituales son estas que nos relacionan el flujo con el tiempo, el volumen con el tiempo y la presión con el tiempo. Recordemos que el flujo en sí mismo es la relación entre el volumen y el tiempo, es decir, la cantidad de aire que introduzco o que pasa por una superficie en cada unidad de tiempo. Y por otra parte, en el eje horizontal podemos distinguir la fase inspiratoria, la pausa inspiratoria opcional y la fase expiratoria. En el caso de la ventilación controlada por volumen, si configuramos por ejemplo un volumen tidal de 500 ml, una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y una relación IE de 1,2, le estaremos diciendo al ventilador: quiero que me introduzcas 500 ml en los pulmones del paciente en 2 segundos y que sepas que luego tendrás 4 segundos para permitir la expiración. El aparato hace sus cálculos. Si tengo que introducir 500 ml en 2 segundos, ¿a qué velocidad, o sea, flujo, tendré que hacerlo? Echa cuentas y en este caso le sale un flujo de 15 litros por minuto. Por eso el flujo es cuadrado, igual durante toda la inspiración, para cumplir con ese objetivo concreto. En este caso, el volumen tidal de 500 ml al que llegará al final de la fase inspiratoria. Si no sucediera ninguna incidencia, esta forma de mantener el flujo constante durante toda la inspiración hace que la curva de presión adopte esta morfología, ya que si en un sistema cerrado introduzco aire de forma continua a una misma velocidad o flujo, la presión irá aumentando progresivamente. Además, puedo añadir una pausa inspiratoria o tiempo plató opcional que sirve para mejorar el intercambio gaseoso, pero tiene el inconveniente de quitarle tiempo a la inspiración. Si, por ejemplo, la pausa durara 0,5 segundos, el ventilador dispondría de 1,5 segundos para introducir los 500 ml, con lo cual el flujo tendría que ser mayor y la presión también aumentaría. Si os fijáis en el gráfico, durante esta pausa inspiratoria, el flujo desciende a 0, ya que deja de introducirse aire, pero la válvula expiratoria aún no está abierta, por lo que tampoco sale. El volumen se mantiene igual y la presión también cae un poco hasta un valor denominado presión meseta. El porqué de esta pequeña caída y todas sus implicaciones puede que los explique en otro vídeo, que podría dedicar solo a esta gráfica, ya que es una de las más utilizadas y de las que más información útil y práctica podemos extraer. En segundo lugar, tenemos la ventilación controlada por presión. En este caso, le indico al aparato una presión inspiratoria que quiero que alcance y mantenga durante toda la fase inspiratoria. ¿Cuánto volumen de aire meterá? Todo el que sea posible mientras no sobrepase esa presión, y por lo tanto el volumen podrá variar ligeramente en cada ciclo respiratorio. Poniendo un ejemplo concreto, si configuramos una presión inspiratoria de 20 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria de 10 y una relación IE de 1,2, le estaremos diciendo al ventilador: quiero que durante 2 segundos mantengas una presión constante de 20 y luego tendrás 4 segundos para la expiración.
El ventilador obedece. Ok, durante 2 segundos mantendré esa presión constante de 20 centímetros de agua. Y meteré todo el volumen que pueda. Para ello, meteré el aire a la velocidad flujo máximo para alcanzar enseguida esa presión que me han indicado. Alcanza entonces ahí también su flujo máximo, llamado PIF, pico flujo inspiratorio, y a partir de ahí empieza a decelerar en una rampa descendente. ¿Por qué? Porque si antes, manteniendo un mismo flujo, la presión iba aumentando progresivamente y ahora lo que queremos es que la presión se mantenga igual todo el tiempo, lógicamente el flujo tendrá que ir reduciéndose paulatinamente. Y nada más por hoy. Puede que sea mucha información teórica y un poco abstracta, pero es difícil condensar tantos conceptos en pocos minutos. Intentaré hacer otros vídeos en los que podamos relacionar todo esto con la V60 o el Oxilog. Dudas, cuestiones y sugerencias, no obstante, en los comentarios. Gracias, un saludo.